Bien, dice, vamos a ver lo que es la elixir, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver nosotros en la elixir? Vamos a ver la definición, vamos a ver sus elementos, ¿verdad? Formas de la ecuación, en este caso sí vamos a hablar de centro 00 y centro HK. Aquí no hablamos de vértice como en la parábola, hablamos de centro. Ahora vamos a ver cómo es la forma de una elixir, ¿verdad? Definición, dice aquí. Se llama elixir al lugar geométrico de un punto P que se mueve en el plano de tal modo que la suma de las distancias del punto P a dos puntos fijos, F', llamados focos, mantienen la suma constante. ¿Cómo así? Bien, vamos a verlo aquí. Esta es una elixir, ¿ves? Esto que está aquí es una elixir, ¿verdad? Tiene forma como de balón de fútbol americano. Claro, que esto es una figura en 2D, esto no es en 3D, ¿verdad? Esto no es en 3D, esto es una figura en 2D, pero más o menos tiene la forma de un balón de fútbol americano viéndolo pues en un plano, no viéndolo en 3D, ya, porque ya eso es otra cosa, eso sería elipsoide, ya eso es otra cosa, pero tiene esa forma, también tiene forma de sandía, forma de huevo, ¿verdad? ¿Ok? Esto es lo que se llama elixir, ¿verdad? La tierra también tiene forma de elixir, pero, o sea, no es así tan achatada así, pero sí tiene forma de o sea, de elixir, no de elixoide, porque cuando hablamos de espacio, aquí donde estamos nosotros, 3D, ¿verdad? Hablamos de elixoide. Aquí en el plano, que es lo que vamos a ver nosotros, hablamos de elixir, ¿verdad? Bien, entonces esto que acabamos de ver, esta definición aquí, ¿cómo nosotros la vemos acá? Dice aquí, elixir, lugar geométrico de un punto P, o sea, aquí está el punto P, ¿verdad? Que se mueve en el plano, o sea, él se va a mover aquí en el plano. De tal modo que la suma de las distancias del punto P, ¿verdad? A dos puntos fijos, F', llamados foco, mantienen la suma constante. O sea, si usted suma esta distancia más esta distancia, ¿verdad? Siempre la suma va a ser igual, independientemente de dónde esté este punto. Si usted te mueve este punto hacia acá, la suma va a ser igual. Si usted lo mueve hacia acá, va a ser igual. Y lo sigues moviendo, y lo sigues moviendo, y lo sigues moviendo, y siempre va a ser igual. ¿Cuánto va a valer esa suma? Esa suma siempre va a valer 2A. De aquí a aquí. O sea, la distancia que hay de aquí a aquí más la de aquí a acá va a sumar este eje de aquí abajo, ¿ves? 2A. Ahora nosotros lo vamos a ver en el software, claro, así a simple vista no se ve porque habría que usar, si vemos aquí, esto es un triángulo rectángulo, habría que usar Pitágoras, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a ver y ustedes se van a dar cuenta cómo, cómo se busca esa distancia. Bien, también vamos a ver lo que son los elementos, ¿sí? Vamos a ver lo que son los elementos. Y como les hablé de la suma constante, aquí está, siendo P un punto arbitrario de la elixir, se conviene indicar la suma constante como PF', PF, ¿verdad? Más PF es igual a 2A, ¿ves? Como lo había dicho en la anterior. La recta que contiene los focos, ¿verdad? F', F, aquí está, estos son los focos. Se llama eje focal, ¿verdad? Eje focal. Y de aquí hasta acá, entonces, de la A hasta la A, o sea, porque lo que pasa es que, o sea, de aquí a aquí es el eje focal. Y el eje que contiene el eje focal, entonces se llama eje mayor de la elixir. Dice, la recta que pasa por el punto medio de F', o sea, la recta que va de aquí, de F', es perpendicular a él y se llama eje menor. Esto de aquí a acá, ¿verdad? Eje menor. De aquí hasta acá. El punto donde se cortan el eje menor y el eje mayor y el eje menor, o sea, eje mayor, eje menor, se llama ¿cómo? Centro. Aquí está, centro, que puede ser en el origen o puede ser en HK, que eso lo vamos a ver más adelante. Los puntos en los que la elixir, ¿verdad? Corta sus ejes AA' y BB' se llaman vértices de la elixir. Bien, aquí. AA' aquí, esto que está aquí, A', BB' se llaman como estos son vértices. Todo esto de acá afuera son vértices. Por ahí tiene que pasar la elixir. Bien, magnitudes. Eje mayor. El eje mayor se va a llamar 2A. Sí, este que les acabo de decir. Eje menor va a ser esto, 2B. ¿Ve? Y el eje focal o distancia focal, ¿verdad?
que va a ser esta, FF'. Y por el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Obtenemos entonces una relación entre A, entre B y entre C, que sería A cuadrado más es igual a B cuadrado más C cuadrado. Si usted lo mira aquí, ¿ves? Esta es tu C, esta es tu B, ¿verdad? Y si aplicamos Pitágoras, nosotros obtenemos A. Nosotros obtenemos A aquí, ¿ves? Aplicando Pitágoras. Bien, entonces, vamos a ver los elementos, ¿verdad? Forma ordinaria de la ecuación del elixir, ¿verdad? Con centro en el origen. Y el eje focal sobre alguno de los ejes coordenados. Bien, cuando hablamos de eje focal, ya les hablé sobre esto, ¿verdad? Entonces, en este caso, el eje focal está sobre el eje de las X, ¿ya? ¿Cómo serían los elementos? Aquí está. La ecuación va a ser esta. Eje focal sobre X. Mi foco, vamos hacia acá atrás, mi foco aquí está, ¿verdad? Mis focos, porque son dos, C,0, ¿verdad? Y menos C,0. Eje mayor, vértice del eje mayor, va a ser A,0 menos A,0. Vamos acá atrás. Aquí está A,0 menos A,0. Bien, vamos a lo otro. Vértice del eje menor. Vértice del eje menor. ¿Cómo sería? 0, B y 0, menos B. Entonces cambia el asunto. ¿Ves? 0, B y 0, menos B. También aquí hablamos de extremos del lado recto, ¿verdad? Porque la elipse también tiene lado recto. Cuando hablamos de los extremos del lado recto, es esto que está aquí. ¿Ves? Estos son los extremos del lado recto. Aquí tenemos otros extremos del lado. Y las fórmulas aquí están. ¿Ves? C es B cuadrado sobre A. Entonces, ¿usted qué hace? O sea, esto que está aquí, usted viene y lo repite varias veces y hace todas las combinaciones de signos posibles. La primera es así. C es B cuadrado sobre A. Y después te hace combinaciones. La primera negativa con la segunda positiva. La primera positiva con la segunda negativa y las dos negativas. Y ya. ¿Ok? Aquí usted no se vaya a preocupar por las letras. ¿Ya? Usted no se vaya a preocupar por las letras. Usted preocúpese es porque haga todas las combinaciones. O sea, que le salga en todo. No vamos a decir los cuadrantes, porque eso va a depender de cómo sea el elixir. Bueno, en este caso sí vamos a hablar de cuadrantes porque estamos en 0,0. Pero ya cuando hablemos de HK, ya ahí sí no va a decir, bueno, va a estar en tal cuadrante. Pero por lo menos aquí sí va a estar en los 4 cuadrantes, los extremos de los lados rectos. También vamos a ver la excentricidad, que es igual a C sobre A, lado recto. Ahora cambia la fórmula. La parábola, recuerdan que era 4. Allá hablábamos de P, 4P. Acá sería 2B cuadrado sobre A. Y lo que les dije sobre longitud del eje mayor, longitud del eje mayor, longitud del eje menor. Menor es aquí. Menor. Longitud del eje focal, ¿verdad? Y esta relación que hay entre A, entre B y entre C, que es el teorema de Pitágoras. Bien, esto en cuanto a una elipse que el eje focal esté sobre X. O sea, cuando hablamos de eje focal es este, que esté sobre X. O eje mayor. O sea, eje focal o eje mayor sobre X. Bien, ¿qué pasa entonces cuando el eje mayor o el eje focal, ¿verdad? Esté sobre Y? Entonces todas estas fórmulas cambian. Ve aquí entonces sería Y cuadrado sobre A cuadrado, X cuadrado sobre B cuadrado igual a 1 y eje focal sobre Y. Entonces, todas nuestras fórmulas cambian. Si más no recuerdan, ¿verdad? Cuando hablábamos del elixir, con el eje sobre el eje focal sobre X, era C,0. Ahora cambia, ahora 0,C. 0,C, acá sería 0, menos C, acá sería 0, A, el vértice, 0, menos A, y el otro vértice cambia entonces B,0, menos B,0, y también los extremos de los lados rectos cambian. Si mal no recuerdan, miren, acá era C, B cuadrado sobre A. Ah, bueno, entonces acá sería B cuadrado sobre A, C. Y ya se hacen todas las combinaciones de signos, ¿ves? Y positivo con positivo, negativo con un positivo, negativo con negativo. Aquí voy a corregir porque es positivo con positivo, negativo con negativo y positivo, aquí es positivo con negativo. ¿Ya? Eso hay que corregirlo ahí. ¿Ya? Porque tienen que darse todas las combinaciones, porque era igual a este de acá. ¿Ya? Y ahí está. Ahí tenemos. Lo demás sí es igualito. La excentricidad es lo mismo, lado recto es lo mismo,
longitud del eje mayor, longitud del eje menor es el mismo. Eso sí se mantiene. El eje focal también. Y la relación del teorema de Pitágoras también, ¿verdad? Que es A cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado. Bien, vamos a ver un ejemplo, pero antes de eso, vamos a ver si tienen alguna